Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, amigas y amigos. Rolando González y Carlos Roversi les saludamos. Hoy vamos a acompañarles en este programa. Queremos decirles, hoy estamos solos. Don Rolando está en actividades propias de su trabajo allende las fronteras, pero sabemos que está sintonizado en 93,5 o viendo por internet Canal 2, así que desde ya los saludamos. Y hoy queremos hacer Ortiga Libre con una pregunta para ustedes. Y recuérdense, 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Y la pregunta es muy sencillo: ¿por qué falla el gobierno? Si es que falla, puede ser que sea una percepción de algunos de nosotros de que el gobierno falla. El gobierno no está fallando, así que les vamos a dar a ustedes la palabra dentro de algunos minutos con ese criterio. ¿Por qué falla el gobierno? ¿En qué está fallando el presidente Solís? ¿Será su gabinete? ¿Será la falta de visión? ¿Será el ministro de la presidencia? ¿Serán algunos ministros y otros no? ¿Será el propio presidente? ¿Será una percepción? ¿Será la oposición que es la que falla y entonces le culpa todo al presidente? ¿Serán los sindicatos? No sé. Realmente la situación del país no es sencilla y quisiéramos escucharlo a ustedes, por supuesto, porque sabemos que también está escuchando el monitoreo de la presidencia, algunos otros lados, y entonces le puede servir al presidente como una forma de escuchar un poquito lo que está pensando los costarricenses. Puede ser que nos llevemos la sorpresa y que los costarricenses estén pensando que el gobierno está muy bien y el presidente lo está haciendo bien y entonces no tenga que cambiar nada. Así que 905-222-0000, La Hora que Ortiga CR y la Ortiga CR en Twitter y La Hora que Ortiga en Facebook. Pero por ahora nos vamos con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, hace pocas horas el Tribunal Supremo de Elecciones le enmendó la plana al Partido Liberación Nacional, toma una decisión y dice que lo que Liberación Nacional hizo en el caso de Limón no era correcto. Acuérdense de que en primera instancia le habían pedido o habían quitado a un candidato de Liberación Nacional por un criterio de conveniencia. Se reunió la Asamblea Nacional del Partido de Liberación Nacional y nombró otro candidato, no estaba inscrito, y entonces uno que estaba inscrito dijo, no, perdón, el único que está inscrito aquí soy yo y me tiene que poner. El Tribunal Supremo de Elecciones dice, bueno, lo que hizo Liberación no es correcto, pero además de eso no hay tiempo para hacer otro proceso y por lo tanto se pone a señor Mario Morris, alcalde, y punto. Y aquí uno se pone a preguntar varias cosas. Hemos tenido una discusión importante en estas últimas horas con diversas personas. Por un lado, la gente dice hay que respetar la legalidad y la ley dice eso y las normas estaban así y es correcto lo que hizo el tribunal. Otros opinamos diferente. Y entonces lo que pensamos a veces es, ¿por qué el Tribunal Supremo de Elecciones tiene que meterse en todo? O sea, el tribunal debería vigilar los procesos, la transparencia, el manejo de fondos, etcétera, pero 3 personas, a veces 5, igual que la Sala Constitucional, 7 personas, es la dictadura perfecta en Costa Rica. Hacen lo que les da la gana y deciden como tengan que decidir. Yo pienso que si decidían que el proceso manejado por Liberación estuvo equivocado, simplemente el tribunal dice estuvo equivocado y no tiene inscripción en Limón, Liberación Nacional.
y punto, era tan sencillo como eso. Pero venir a decir, bueno, no va este, si no va este, me parece abusivo, irresponsable, y además eso llama la atención a los partidos políticos, y yo creo que la legislación de este país tiene que revisarse, como creo que de la Sala Constitucional también. O sea, son personas que son nombradas por sus calidades y sus capacidades, nombradas por la Corte Suprema de Justicia, y toman decisiones de la alta trascendencia de la política costarricense, y me parece que no es válido, es muy fácil, los nombran porque tienen currículum o porque son amigos de otros, y no pasan todos estos procesos difíciles que pasan los políticos. Es muy sencillo así gobernar. Así que ahora que viene cambio en la Sala Constitucional, ojalá los señores y señoras diputados revisen bien el Código Electoral, revisen bien la Sala Constitucional para que estas situaciones no se presenten. Pero bueno, en otro orden de cosas, y es parte de lo que de una vez les dejo a ustedes ahí como platillo, la Contralora General de la República dice ni más ni menos que es un desastre el manejo que ha hecho el Ministerio de Obras Públicas y Transporte en este gobierno. No se han ejecutado más de 2.000 millones de colones en obras, y uno dice, entonces, ¿qué pasa? Va a haber superávit, ya no lo gastaron este año, así de sencillo, estamos en noviembre, ya es imposible gastarlo. El presidente de la República había dicho a los ministros que no ejecuten bien sus obras, tienen que renunciar. Pero inmediatamente el presidente, la prensa llega y le pregunta y dice, es exagerado, si todo eso es culpa del pasado, el ministro hace muy buena labor. Bueno, eso es lo que quisiéramos saber de ustedes hoy, si es así o no es así, porque uno puede ser subjetivo. Ustedes saben que yo tengo una posición política y puede ser subjetiva. Lo que sí es objetivo es que la Contralora, que no tiene posición política, dice que es un desastre, y lo que sí es subjetivo es de que va a haber superávit. Bueno, y en ese mismo orden de cosas sale una forma de medición modal que le llaman de la pobreza, donde se establece que más de 1.200.000 personas están en el índice de pobreza. Por otro lado, se dice que la pobreza disminuyó, pero la extrema pobreza aumentó. Entonces uno podría decir, sí, claro, disminuyó la pobreza porque esos pobres se hicieron más pobres y pasaron a extrema pobreza. Pero bueno, dentro de todo el análisis que se viene haciendo en eso, me llama la atención un dato. Hoy escuché en el programa de Randall Rivera en la tarde de Matices, cuando vino especialistas en el campo y dijeron algo: el principal índice de ese problema de pobreza o de falta de oportunidades, 3 o 4 necesidades básicas, el principal es vivienda, junto con, digamos, el acceso a internet. Me sonó un poquito raro eso que dijeron de que había no sé, con unas 70.000 personas o familias, no me acuerdo, que en los últimos 3 meses no habían usado internet en nada, ninguno de la familia, y ahora a los muchachos en las escuelas públicas les abren la posibilidad de internet, etcétera. Así que yo tengo alguna duda de eso, pero lo que sí dicen es que el tema de pobreza es básico, y entonces de nuevo uno vuelve a decir, este año se ha ejecutado como el 20% del presupuesto del Ministerio de Vivienda. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Tiene que renunciar al ministro de Vivienda? O, como dice el presidente de la República, todos son exageraciones. E igual, en el otro tercer tema, que se los dejo ahí también para que lo comentemos ahora, la BBC de Londres hace un reportaje basado en las informaciones diarias de la prensa sobre los problemas de crisis de seguridad en el país y el incremento de la violencia, y el presidente de la República dice es una exageración de la BBC. En los momentos en que el presidente dice que es una exageración, horas antes matan a 2 personas a 800 metros de casa presidencial. Y entonces uno dice, sí, está bien, es una exageración lo que está diciendo, pero por otro lado, el problema no lo podemos obviar, no lo podemos desviar, y quisiéramos tratar también de saber entonces dónde está la exageración y dónde no está la exageración. Y hay un tema que yo quisiera, amigas y amigos, tirarlo ahí. Lo vamos a rescatar en alguna otra sesión, porque nos llevará 1 o 2 programas y esperaríamos traer algunos invitados. Pero entre diciembre, primera semana, segunda semana de diciembre, o enero, segunda, tercera, cuarta semana de enero, la Corte Internacional de Justicia de La Haya va a determinar el resultado, va a hacer una sentencia en el caso Costa Rica-Nicaragua.
Y nada más quisiera recordarles, son dos casos, primero que se pegaron. Hace algunas horas también tuvimos una conversación bastante amplia con el canciller de la República, donde estaban participando intelectuales muy destacados del país, y yo, los demás muy buenos, y yo, que nos invitaron a hablar del tema. Y el canciller primero hacía una referencia, había elementos importantes. Lo primero, que esto es un tema de política pública. Esto no es un tema de partidos políticos, no es un tema de gobierno, no son éxitos de uno, fracasos de otro, sino que es un tema de política pública, es un tema del país, es un tema de la soberanía. Recordémonos que la demanda nació porque Nicaragua invadió Isla Portillo, es parte del territorio costarricense, fue una invasión a Costa Rica, y el principal tema que nos va a llevar la discusión de la Haya es si nos devuelven el pedazo de tierra que nosotros consideramos costarricenses y que Nicaragua y Pastora consideran nicaragüenses. Si hay una decisión en contra de Costa Rica, va a significar un cambio de las fronteras y una afectación de nuestro derecho de mar territorial y de mar patrimonial. Es algo bastante grave, pero bueno, Costa Rica dijo vamos a respetar lo que pasa. Si sale como todos esperamos, porque se ha hecho una buena defensa, una defensa técnica, el gobierno del presidente Solís ha continuado con el mismo equipo de trabajo que tuvo el gobierno de la presidenta Chinchilla, y si logramos efectivamente que se devuelva ese pedazo de tierra a quien realmente le pertenece, bueno, realmente se habrá logrado el éxito. Los demás temas son circunstanciales. La duda que le nace a uno es si Nicaragua va a respetar. Si Nicaragua va a respetar. Yo parto del principio que no, de que no le va a interesar, y va a seguir con sus actitudes expansionistas. Yo quisiera desde ya convocar a los costarricenses a que estemos atentos al tema, de que estemos a la par del gobierno, a la par del canciller, a la par del equipo de trabajo, que seamos solidarios. Les repito, esto no es un tema tan sencillo como alguna gente lo ha visto. Hay sectores en Costa Rica que a veces se inclinan a favor incluso del gobierno de Nicaragua. Eso no se vale. Hay medios de comunicación que para buscar la noticia entonces le dan espacio a personas tan degradantes como Den Pastora y otros. Yo creo, mientras que la prensa nicaragüense es mucho más solidaria con su gobierno, yo creo que este es un tema que supera cualquier cosa, incluso probablemente supera la objetividad. La objetividad la va a tener la Corte Internacional de Justicia, la Haya, y es un tema, repito, de suma trascendencia. Y por cierto, le pregunté al canciller cuál había sido la votación de Costa Rica en el tema de la Comisión de Derechos Humanos y Venezuela, y me reiteró algo que ya habíamos tenido alguna información, de que Costa Rica no votó para que Venezuela perteneciera al Consejo de Derechos Humanos, por lo que me parece muy congruente con lo que dice el país, ¿verdad? O con lo que ha hecho el país, con lo que piensa el país y con lo que han dicho los expresidentes de la República. Así que felicitaciones a la Cancillería y al señor canciller por seguir en esta línea corriente, en esta línea definida. Siguen las alianzas. Hoy la presidenta del PAC se reunió con don Albino Vargas. Vamos a ver si hay otra patria justa, si hay otra manifestación, si hay otro acuerdo de entre telones. Si ustedes oyen, 3 medios de comunicación han hecho editoriales muy fuertes con la posición que tuvo el gobierno de cederle a los sindicatos después de una manifestación ridícula que hicieron, y de haber negociado entre telones algunas cosas. Eso a la gente no le ha gustado. Y termino nada más dando este dato que me dejó asustado. 8,000 millones de colones tiene la gente en tarjetas de crédito en Costa Rica. 8,000 millones de colones, Glenn. Tenemos todos, ¿verdad? O sea, los que nos embarcamos y empezamos a usar las tarjeticas, y le estamos dando 8,000 millones de colones en deudas de tarjeta de crédito. Pónganse a pensar cuántos son los intereses y cuánto es el negociado de las empresas que trabajan con tarjetas de crédito. Pero bueno, a veces no nos alcanza y entonces tenemos que usar la tarjeta de crédito. Otras veces lo hacemos para usar más cosas de las que necesitamos, así que deberíamos poner un poquito de atención. 905-222-0000, la Ortiga CR, la hora que Ortiga, y ustedes tienen la pregunta, ¿está fallando el gobierno? ¿Por qué? ¿Cuál es la visión de ustedes? ¿O es que simplemente es una percepción de la oposición o de algunos que somos críticos del gobierno? Don Gerardo Morales de Heredia y don René Barbosa de San José. Buenas noches, don Gerardo. Aló. Adelante, don Gerardo.
Un saludo para usted. Dos cosas breves. Una, ¿qué va a hacer el país si Nicaragua no respeta eso? Eso es lo que yo quisiera ver, si vamos a seguir llorando, qué será la posición del gobierno. Y lo que se dijo de este gobierno, no opino, nada más digo que es muy malo y no sirve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo. Ahorita le contesto la primera pregunta. René Barbosa, San José. Adelante, René. ¿Qué tal? Carlos, gusto saludar. René. Para servirte. Nuestro colega periodista y artista costarricense, y además papá de uno de los perritos que teníamos en la casa, ¿verdad? ¿Y cómo está el perrito? Grandísima, Cleo, muy grande. Qué bueno. Adelante, René. Carlos, yo, de verdad, a veces uno como periodista le cuesta un poco ser objetivo en estas cosas. Yo estoy muy preocupado por todas las cosas que se están dando en este gobierno y que usted menciona hace un rato. Yo creo en el sindicalismo, aquel sindicalismo que luchaba por la igualdad, no por el privilegio de unos cuantos. Y ver, por ejemplo, que estamos luchando varias gente en contra de un modelo sindical implantado en este país por este señor Fabio y por Fabio Chávez, y por Albino Vargas, donde en las redes sociales hemos criticado, incluso yo he tomado posición siendo periodista, y que ellos el lunes anterior quedaran completamente desnudados ante los trabajadores públicos que no los acompañaron para que salga pues el gobierno negociando solo. Le voy a poner este ejemplo. Eso es como que haya una redada, llegue la patrulla y me monte yo solito a la patrulla sin que me hayan arrestado. Esa situación ya el gobierno la tenía ganada, llamémoslo de esta forma, para hacerlo de un lenguaje popular. Que tenían que salir negociando 8 puntos que son completamente importantes para el sindicalismo, para darle más fuerza al sindicalismo. El sindicalismo en ese momento quedó muerto. Se necesita un cambio en el sistema sindical, jóvenes que quieran tomar posesión. Albino Vargas tiene una figura completamente desgastada, Chávez también, porque ellos manejan intereses de ellos. Pero sale el gobierno y les da el mérito al final. Eso se da por un gobierno sin asesoramiento, por un gobierno que se encontró en la magistratura, este señor, y que ha demostrado a todas luces tener una incapacidad para el manejo de un país como Costa Rica. Y eso es muy preocupante, porque él no se va a asesorar, porque vea usted, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo claro, cuando se pisoteó el honor de un hombre como Pablo Cobb, que dijeron que la Compañía Nacional de Fuerza y Luz estaba completamente quebrada y que esto, que lo otro. Ahora resulta que no estaba quebrada, que fue un error de cálculo, que más bien están con mentira que ellos en año y medio, 2 años que tienen de estar en el gobierno, van a volver de una empresa como la presentaron al principio para quitar a Pablo Cobb, una empresa completamente quebrada, la van a convertir en exitosa y con superávit en año y medio. Que no mientan y que dejen de estar echando la culpa a los gobiernos anteriores de todas las barbaridades que este gobierno está haciendo y que estamos retrocediendo al país a niveles que de verdad esta factura no la van a pasar. Eso con los sindicatos a mí me molestó mucho. Está echando un grupo grande de costarricenses contra estas barbaridades y ellos al final les dan la razón negociando en una huelga donde no había ni 500 personas. Bueno, le agradecemos muchísimo al colega René Barbosa sus análisis. Dice don Arturo Bolaños en Twitter que este gobierno ha sido incapaz de solucionar, como lo prometieron, las incapacidades acumuladas de otro gobierno. Y creo que Gali Matías decía algo parecido, falla por el mismo motivo que sus predecesores. Pretenden arreglar un bus que está varado cambiando de chofer. Ve que babosos. O sea, ese es un tema que se las trae, no es solamente un presidente, no es solamente un partido, no es solamente un gobierno, sino que hay un problema de estructura. Dice Roberto Guzmán, Luis Guillermo Solís sigue negando la inseguridad. En campaña no se habló de esto porque era seguro el país. Don Jorge Arturo Fonseca, 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga en Facebook. Adelante, don Jorge. Buenas noches, Roberto. Buenas noches. Hay una cosa importante, primero, corregir un error que tiene usted de lectura. Es que los números así grandes, hay veces le van ceros. La deuda que debemos
que tiene el gobierno con los ¿cómo se llama? Organismos internacionales son 2.800 millones de dólares. La deuda que tienen los tarjetavientes son 800.000 millones de dólares. Y le digo esto porque estoy muy claro, porque Copenhague, que es la mejor cooperativa del país, tiene 569.000 millones de patrimonio, millones de dólares, de colores. De colores, ok. Sí, muy bien. Entonces... Bueno, me quedé corto entonces. Sí, se quedó cortísimo. Okay. Y la deuda que tienen los costarricenses en hipotecas son 5.6 billones de colones. O sea, estamos bien ensartados, como se dice. En cuanto al gobierno de don Luis Guillermo, lo que yo veo es falta de capacidad de muchos mandos, medios y altos, de ejecutar los proyectos o las ideas del presidente. Y se dan errores, como que un día, ayer, hace 3 días, 4 días, dijeron, los buses van a bajar el 3.9%. Y resulta que en lugar de bajar, más bien le subieron el 30%. Entonces, o se equivocaron de ceros, o que la corrieron la coma, y esas cosas no pueden pasar. El gobierno que tenemos, uno tiene que tener seguridad. Si le dicen que es de noche, como es ahora de noche, dice, sí, el gobierno dijo que es de noche. Pero si le dicen, no, está medio clareando, como que quiere salir el sol, no. El gran problema es definición, tener gente capacitada, y desgraciadamente parte de la estructura de nuestro gobierno es gente que venía de 2-3 gobiernos atrás, que estaba mal formada, mal estudiada, o copiaron unos exámenes para salir de profesionales. Entonces resulta que cuando la gente está mal formada, es miedosa, no toma decisiones, porque el hombre, usted es uno que se tira al ruedo a que le llueve igual que Rolando. ¿Y por qué? Porque usted tiene conciencia de su conocimiento. Pero cuando una persona llama aquí, y muchos problemas que monitoreo yo, y no tiene seguridad de lo que está diciendo, trata como de dorar la píldora, como se dice aquí en Costa Rica, tratando de dar una explicación para que no lastimara a nadie y para que todo siga bien. Muchísimas gracias, don Jorge Arturo. Don Carlos Arce de Heredia, y luego don Randall Torres de Guapiles. Adelante, don Carlos. Gracias, muy buenas noches. Felicidades por el programa. Buenas noches. Gracias. Mira, a mí me preocupa mucho qué va a suceder si el día de mañana, como todos lo esperamos, el fallo de la Corte Internacional nos favorezca y nuestros vecinos del norte no respeten ese fallo. ¿Qué vamos a hacer con la policía que tenemos aquí, que son en realidad muy alejado, digamos, de alguna defensa o de un tipo de ejército como el que tiene Nicaragua, ¿verdad? O sea, yo no reniego de que no de que el país haya decidido en su momento, eso fue uno de los mayores aciertos, abolir el ejército. Por eso tenemos el nivel que tenemos de escolaridad de todos los costarricenses y muchas otras situaciones. Pero sí me preocupa esa situación. En su momento, cuando sucedió esto con Laura Chinchilla, yo escuché muchas ideas, inclusive políticos que decían que se iba a implementar una policía de fronteras, tal vez no militarizada, pero sí muy profesional, con efectivos y con armamento fuerte, capaz de, no para hacer una guerra, pero sí para resguardar nuestras fronteras, porque sí me preocupa sobremanera qué va a suceder. O sea, nosotros no, militarmente, no van a venir países a ayudarnos, tenemos que defendernos nosotros mismos, y Nicaragua, con un ejército que cada día invierte más. El otro día estaba escuchando las inversiones fuertes que está haciendo Nicaragua en su ejército, agresiones de nuestros vecinos norte. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Eso sí es una situación que yo creo que no es solo una preocupación mía, sino de muchos costarricenses. Muchísimas gracias, don Carlos. Ahorita le entro a ese tema, don Randall Torres de Guapiles. Muchas gracias, don Carlos. Adelante, Randall. La oportunidad, sí, lo que podría yo opinar con respecto a este gobierno, que debería ser como un alto. Yo creo que... ¿Como un qué, perdón? Un alto en el camino de llegar y decir, mira,
he cometido muchos errores, he tenido falta de experiencia. Es un gobierno de que le falta mucho la experiencia, le falta mucha coherencia. Por ejemplo, un tema que alegró mucho fue el anuncio que hizo, ¿verdad? Que la situación económica iba a mejorar con el tema de las tasas de interés. Fíjate que ya eso en el 2009 Óscar Arias lo hizo, dictó una directriz hacia los bancos. El gobierno es el accionista, el dueño de los bancos, ¿verdad? Y le dijo, bájense 2 puntos en las tasas de interés cuando la economía estaba complicada. Recordemos que estaba en un tema difícil de crisis, y fue inmediato. Yo recuerdo que fue inmediato que las tasas de interés bajaron, y los bancos hicieron caso, los bancos del Estado públicos, y lo siguieron los bancos privados. Entonces yo no entiendo por qué se complican y llegan y dicen, lo que vamos a hacer es bajar la tasa paulatinamente, la tasa básica pasiva, ¿verdad? Entonces no se ve realmente que pueda surtir efectos en el corto plazo, va a ir como de poquito, ¿verdad? Entonces siento que eso y otras directrices que hizo, ¿verdad? Entonces hace anuncios, por ejemplo, que al inicio del gobierno que dice que va a bajar la electricidad y no baja, que va a bajar la gasolina, después dice que no, que se equivocó, que no se puede bajar la gasolina, que depende de otros, ¿verdad? Entonces siento que hace falta mucho asesorarse bien con un equipo de experiencia, ¿verdad? Preocupa demasiado la subejecución que ustedes hablaban del MOP y de obra pública, ¿verdad? Entonces se preocupa uno, y el consejo para Luis Guillermo Solís es: siéntese, analice bien lo que está haciendo y haga un alto en el camino de aconsejar. En el país existen un montón de economistas, un montón de personas que tienen mucha experiencia. Bueno, un muy buen análisis de Randall, le agradezco muchísimo, y ojalá que la gente que nos esté monitoreando apunte ahí, porque esa es la voz del pueblo, y aquí lo que queremos es que a través de Ortiga ustedes tengan esa opción de emitir criterio. Vea que en este caso ni siquiera estamos tratando de responder cada una de las cosas, sino que lo que queremos es escucharlo a ustedes. Ya a Rip le decimos, ya a Glenn, que es el dueño aquí de Central de Radios, ya empezó a revisar qué es lo que está pasando con la página de Central de Radios. Ya le contestó, porque aquí la cosa es rápida, y tenemos a Glenn Montero en los controles arreglando todos los problemas que tengamos. Dice Sonia, uno de los problemas del gobierno es porque nunca ha sido un equipo. Este es el gobierno más descoordinado que recuerdo, quizás porque nunca hubo un verdadero plan. Bueno, dice Rip también que ¿qué tal el internet móvil de Costa Rica? Bueno, es una buena discusión, ¿verdad? Eso hay que traer a alguna gente especializada en el tema. Andrush dice, no experimentemos en elecciones municipales, el resto no lo podemos repetir porque es muy duro. Manrique Loaiziga dice, andaba reportándole al jefe, ya sabemos quién maneja este país. Me imagino que en relación a la entrevista entre la presidenta del PAC y don Albino Vargas. Andrés Quiroz dice, el PAC prometió de todo y no ha podido cumplir, el cambio no ha existido, lo que lograron fue engañar a muchos. Nos vamos a un corte y ya regresamos de nuevo con ustedes. 905-222-0000, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga en Facebook. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, amigas y amigos, seguimos hoy en este programa. ¿Por qué falla el gobierno? Si es que falla. Dice Manrique Loaiziga algo interesante. ¿Qué tiene de nuevo la crisis del MOP? Que no ejecute, que no haga nada o que lo haga mal. El MOP lleva décadas siendo una vergüenza. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué no se toman decisiones? Entonces probablemente efectivamente no sea culpa del ministro, del jerarca de turno. No sé, yo tengo mis dudas, pero digamos que efectivamente sea eso. Y entonces hay que tomar decisiones duras, de si hay que transformar el MOP, si hay que cerrar partes del MOP, trasladar personal a las municipalidades, descentralizar. ¿Por qué no tomar decisiones? Es la duda que uno le nace de todos los gobiernos en general, si es que el problema realmente es estructural.
por supuesto que tiene un costo político, pero bueno, alguien habrá que asumirlo. También dice Manrique Loaiziga que para este presidente todo el mundo es responsable de lo que él no ha podido hacer y en muchos casos ni siquiera intentado solucionar. Don Sergio González de Cartago, buenas noches, don Sergio. Buenas noches. Don Carlos, usted con esto de, bueno, hace unos días, cuando dijo el presidente que hay que celebrar porque hay un estancamiento con la pobreza. Sinceramente, de eso puedo decir que lo que hace tristeza, pero a veces es cólera, Carlos. ¿Cómo es que un presidente, cualquiera que sea, diga que celebrar por eso? Al decir que hay un estancamiento, eso no quiere decir que realmente está bien, hay un estancamiento, pero dentro de ese estancamiento son miles, no son cientos de personas, son miles de personas que lo que llevamos este año están sin trabajo. Entonces yo le pregunto al presidente, ¿celebrar por eso? Porque hay miles y miles de personas que están sin trabajo. Por favor, don Carlos, buenas noches. Muchísimas gracias, don Adolfo Campos de Liberia. Buenas noches, don Adolfo. Buenas noches, don Carlos, y buenas noches a todos. Don Carlos, creo que se equivoca y tiene doble discurso. Con todo precio se lo digo, cuando usted dice que el pleito empezó cuando Edén Pastor invadió, pero no, empezó más antes, cuando verdaderamente una familia de nicaragüenses hacían lo que les daba la gana ahí, que se llaman los tarzanes, igual que Macho Caco, y entonces ellos tenían el negocio de la droga. Llegó Edén Pastora y lo sacó, entonces los nicas se vinieron a quejar a Limón y les dieron pelota. El mismo caso que el del señor aquel Paul. El problema que tiene Costa Rica es que inmediatamente ahí actuó doña Laura, igual que se actuó aquí en Costa Rica. Entonces, ¿qué hizo? Hay que gastar plata, 70,000 millones en la trocha, deforestaron, hicieron la frontera más grande, muchísimo más grande el problema. Siguen ahora deforestando ahora la reserva de Indio Maíz, que ese es el problema que tiene Nicaragua, y no hemos entendido que ganemos o perdamos en este fallo. Eso es irrelevante. Nosotros estamos invadidos, nosotros tenemos el 40% ya o 30% de gente de Nicaragua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, pues no, ya no se va a sacar, sino que lo único, el remedio viejo era tratar de que Nicaragua surja económicamente. Pero aquí viene otro problema, que es el por qué Costa Rica va inexorablemente a tener un ejército. Es feo decirlo porque son 65 años que se vivieron muy lindos, pero consideren esto, no es mi verdad, mi razón, tal vez es un punto de vista. Los mismos datos que tenía doña Laura en las oficinas son los que recomiendan, hagamos esto, hagamos el otro, para que, digamos, los asesinatos no sean 500, sino que sean 490. Pero el verdadero problema, además de los asesinatos, es el que no se quiere ver porque la ONU o las grandes burocracias internacionales no se fijan mucho. Es lo terrible de estar de rodillas la juventud drogada, que es lo que está pasando en Costa Rica, porque ahí se entra también a otro mito, que se cree que por pobreza es que están drogados. Al revés, porque están drogados es porque nunca se va a poder salir de la pobreza. Muchísimas gracias a don Adolfo. Don Óscar Ugalde de Moravia y después don Gerardo Arrantes de San Carlos. Gracias, señor Roberto, y muy buenas noches. Mire, buenas noches, don Óscar. Yo tengo una duda, a ver si usted me la puede aclarar, es una duda pequeñita. Resulta que esta recién huelga, este teatro que recién pasó, ya se habían tomado, ya habían hablado 5 o 8 puntos, ya habían conversado el señor presidente con los sindicatos, o sea, que entonces eso significa que la supuesta huelga, la hicieron por 3 puntos solamente. Esa es mi duda. Bueno, ni siquiera por los 3 puntos, porque los 3 puntos nuevos no podía negociarlos el gobierno, porque unos eran de la Asamblea Legislativa y otro de la Caja Costarricense de Seguro Social. La misma duda que tiene usted, creo que la tenemos todos. Los colegas de 3 medios de comunicación han hecho editoriales muy fuertes, porque igual nadie entiende qué pasó. Don Gerardo Barrantes de San Carlos, buenas noches, don Gerardo, y después don Jimmy Álvarez de Alajuela. Sí, buenas noches, don Carlos. Mire, rápidamente así, chorrodito, algunas perlas. Sí, la pobreza se acaba no con estos programitas sociales en los que regalan plata y otras cosas. Se acaba con salarios altos, se acaba con impuestos altos y con un cobro implacable de los impuestos para que haya solidaridad, de tal manera que lo que se recauda se invierta
en infraestructura, en servicios públicos y en educación, básicamente, como hacen en los países escandinavos, ni más ni menos. Lo otro es, en el caso de los nicas, yo no sé qué es lo que reclaman algunas personas, lo de Calero, pero si Costa Rica está tomada por los nicas. En Costa Rica existen 2 millones de nicas que tienen tomado el país. Estas personas, más bien aquí en Costa Rica está haciendo, el gobierno costarricense solo le falta hacer una campaña por los medios de comunicación para atraer todos los nicas que vengan aquí, porque eso prácticamente es lo que hacen, de una manera casi que tácita. Migración prácticamente anda detrás de ellos, tratando de formalizarlos, o sea, en todo el mundo no se ve una cosa parecida. Entonces yo no sé qué hacer. Yo prefiero que le den eso de Caleros y que se echen 1 millón de nicas desde aquí del país, que nos tienen llenos de tugurios, de pobreza, de miseria, de violencia, de borrachos y todo lo que sabemos los costarricenses. Muchas gracias a don Gerardo Barrantes. Don Jimmy Álvarez de Alajuela, buenas noches. Buenas noches, gracias. Qué malo que acaba de decir esa persona. Yo iba a hablar además de lo del MOP, pero esta persona es la actuación del carácter tico discriminatorio con relación a los extranjeros. O sea, no estoy en nada de acuerdo con lo que ha dicho con los nicaragüenses. Muchos tenemos hasta familiares nicaragüenses y eso no me gusta lo que dice esta persona, porque eso es xenofobia. Así, la palabra es clara. Entonces, primero eso. Y segundo, con relación a lo del MOB y con relación a lo que pasa con el desarrollo de infraestructura en este país, este es un problema de años. O sea, es un problema que no se lo puedo echar ni culpa a este gobierno, ni solo culpa al anterior, sino que es toda una gama de situaciones que se han dado durante años. Claro, el problema de este gobierno es que hace una promesa y después no la cumple. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no se puede cumplir. Y por otro lado, tan sencillo como decir que, por ejemplo, la Municipalidad de Alajuela en estos momentos, aún con una sentencia desde 2012 de la Sala Constitucional, donde le ordena en 6 meses asfaltar 1 kilómetro para quitar el lastre de la reforma, todavía no lo ha hecho y está incumpliendo una sentencia de la Sala Constitucional con la complicidad del MOB. Bueno, muchísimas gracias. Está una denuncia de don Jimmy Álvarez que hay que prestar atención. Ojalá que la gente en la Municipalidad de Alajuela lo escuche y preste atención, porque entiendo que hay una resolución judicial. Dice Cabreado que el problema en este gobierno es un grupo de buenos para nada, guiados por un malo para todos. Don Esteban Araya dice, Costa Rica requiere una segunda república. Recordemos que la segunda república es la que hemos vivido después del 49, entonces me imagino que debería ser una tercera república. Y le quiero decir, yo puedo estar de acuerdo con don Esteban, yo creo que se necesita una... Vean, si ustedes ven mucho los comentarios que ha hecho la gente, es un poco estructural del Estado. O sea, el problema del MOP no es un problema de este gobierno, sino de varios, agravado cuando un gobierno dice, nosotros vamos a resolver ese problema y no lo resuelven, porque es muy fácil decirlo, lo difícil es hacerlo, ¿verdad? Pero entonces, si hay problemas estructurales en el Estado, en el manejo del presupuesto, en las instituciones autónomas, en todo esto, la verdad es que se necesita una gran reforma política en el país, y eso probablemente podría llevarnos a lo que dice don Esteban como una tercera república. Manrique Loaiziga dice, porque no está gobernado para la mayoría que lo eligió, equivocó el camino y no es humilde para corregir el rumbo. Eso es un tema interesante. Cabreado dice, sencillamente el ministro del MOP, si tiene vergüenza y dignidad, renuncia. No espero que lo despidan, pero como no tiene, y yo estoy de acuerdo con Cabreado, el ministro de Transportes tiene que renunciar porque no ha cumplido, o el presidente tiene que despedirlo porque había dicho que los ministros que les sobraba plata y que hacían superávit, no dijo las razones ni nada, tenían que irse. Y entonces, si un presidente promete algo, tiene que cumplirlo, cueste lo que cueste o tenga un costo político como quiera tenerlo. Alan Céspedes dice, el problema no será la resolución, sino el acatamiento del gobierno de Nicaragua de la misma. Ahí está el detalle. Y bueno, 905-222-0000 por si ustedes quieren seguir opinando. Y quiero hacer 2 comentarios muy rápidos. El primer comentario tiene que ver con lo que decía... Chris Villegas dice, Sonia dice, seguro los iba a repartir entre los pobres al mejor estilo de Robin Hood, ni modo, a trabajar. Y Chris Villegas dice, Luis Guillermo Solís carece de los rasgos de liderazgo más básicos, además no cumple, para no decir las palabras que dicen. Les decía que don Adolfo decía algo que no es correcto.
realmente el problema con Nicaragua no surge por la denuncia de Claudio Monge, ni por el problema de una familia en la zona. El problema de la drogadicción es cierto, el narcotráfico en la zona también es cierto. El problema surge cuando decide Nicaragua hacer un dragado sin conocimiento de Costa Rica y con intenciones de robarle así el agua del río Colorado. Ahí es donde surge el tema, ¿va? Cuando el señor Pastora, enviado por don Daniel Ortega, dicen ellos que para deshacerse de él y que no molestara, otros dicen que por un negocio que tiene Pastora con Ortega, o otro porque ya había una intención de abusarse de Costa Rica porque la zona esa nunca la habíamos protegido. Lo cierto es que el anuncio con 5 dragas y la forma en que iba a dragar se iba a llevar un montón de agua al río Colorado. Ahí es donde arranca el tema en junio del 2010, que además de eso ya había sido anunciado en el 2009, por eso el canciller de entonces, Bruno Estaño, había hecho una nota y me correspondió a mí, por esas casualidades de la vida, hacer una segunda que fue la que generó, digamos, el primer diferendo ya grande de esta nueva etapa, y por eso fuimos a la Corte de la Haya. No es tan sencillo como lo decía don Adolfo. Lo cierto es que hubo una invasión territorial y por eso yo pienso que el tema es un tema territorial. Se han cometido errores, todo lo que ustedes quieran, pero lo cierto es que Costa Rica tiene que defender su soberanía. Y el segundo elemento que ha sido como reiterado por 2 o 3 personas de ustedes es el tema que vamos a hacer cuando Nicaragua no cumpla, porque ya casi todos estamos seguros que Nicaragua no va a cumplir. Bueno, primero, uno debería tener siempre la esperanza y ver si en algún momento el señor Ortega es responsable de su palabra y cumple, pero digamos que no cumpla, ¿qué hacemos? Y les voy a poner un tema más grave, yo no sé qué hacemos, o sea, sinceramente tengo grandes dudas, pero el tema más grave es que lo dijo un compañero también de los que habló, de que no podemos recurrir a otros países, y es cierto, porque los aliados del pasado ya no existen. Nicaragua tiene más aliados en América Latina alrededor del ALBA, eso es una realidad. Estados Unidos, que es el país, digamos, amigo, aliado de nosotros, se lo dije al señor embajador hace 3 o 4 días que tuve la oportunidad de conversar con él, que yo particularmente me sentía decepcionado de cuál fue la conducta de Estados Unidos en los momentos más difíciles del debate con Nicaragua, porque no les interesó, porque para ellos es más fácil negociar con Nicaragua. Vean en el tratado, en el convenio de patrullaje conjunto, ellos entran cuando quieren a Nicaragua y en Costa Rica hacemos el ridículo de 2 o 3 semanas de ver si les permitimos y a veces ni siquiera les permitimos ingresar. Pero que sí había una actitud, digamos, no de los aliados históricos de nosotros. Pero bueno, ese es un tema que tendrá que seguir discutiéndose. Tengo a don Luis Roberto Rodríguez de Barba y a don Ricardo Late de San Ramón, entonces aquí cierro un poquito ese tema, después lo puedo retomar. Adelante, don Luis Roberto, buenas noches. Buenas noches, don Carlos. Saludo para toda su audiencia, para don Glenn, por supuesto, que es el maestro y el mago de los controles. Ese es el dueño de aquí, ¿verdad? Ese es el que así deshace. Ese es un profesional de calidad que tienen ustedes ahí. Y la hermana que lo acompaña a veces ahí en el programa de Pelando el Ojo, ¿verdad? Sí, llega. Tomatona o Tomatina, no sé cómo es. Sí. Glenn, cuñado. La gemela. A Glenn hay que decirle cuñado. Cuñado. Don Carlos, ¿usted me permite hacer un anuncio rápido? Por favor, don Luis, este programa es de ustedes. Gracias. Es que el hospital psiquiátrico anuncia que hoy en horas de la tarde quedó libre una cama para ese tal Orate Barrantes que ya cansa con sus habladas contra la población nicaragüense, gente humilde y trabajadora, que hay indeseables, por supuesto, como en toda sociedad y como en todo país, pero yo quiero decirle al señor Barrantes que yo construí mi casa con mano de obra nicaragüense y de mi casa no se perdió un clavo. Escuchó Orate Barrantes porque sos un orate, sos un enfermo. En el psiquiátrico hoy se desocupó una cama, si hoy me lo traigo. Muchísimas gracias, don Luis, pero la misma regla, nosotros no podemos permitir que entren diferencias de ese nivel con el señor Barrantes, aunque al igual que usted no comparto absolutamente nada en ese campo. Quiero decirle que en el primer campo, en las primeras expresiones de don Gerardo, estoy totalmente de acuerdo, que no tenía que ver con él, pero cuando habla el tema Nicaragua ya se nos va don Gerardo ahí a extremos que no podemos compartir. Don Ricardo Late de San Ramón, buenas noches. Sí, muchas gracias, caballero. Cambiando el tema un segundito, rápidamente, sobre estos comentarios que he escuchado sobre estos dineros, de estos intereses que se están pagando sobre
sobre platas o préstamos que no se están ejecutando. Yo como comerciante, yo diría que tal vez como empresario, la prioridad mía en estos momentos sería, cambiando el tema de lo Nicaragua y un montón de situaciones, esta parte económica en donde yo creo que eso es lo que hay que darle prioridad y hay que darle un seguimiento a corto plazo para que no nos sigamos hundiendo como se está hundiendo el país económicamente, aunque todavía vengan 5 o 10 gobiernos más y todavía podamos aguantar este yugo. Pero esto es una urgencia nacional en donde me gustaría saber qué piensa el presidente o qué piensan los compañeros que están a la par de él siguiendo sobre esta situación que se está dando, que es lo que más urge para seguir viendo a ver cómo se solucionan cosas que de verdad da vergüenza y me preocupa y no se sabe qué va a pasar dentro de unos 10 o 15 años. Tiene mucha razón, don Ricardo. Ese es un tema que yo creí que se había superado. Sinceramente, en los últimos años ese tema había bajado muchísimo el nivel, porque la gente cuando pedía un préstamo se trataba de ejecutar lo más rápido posible. Siempre suceden problemas, porque además de eso los organismos internacionales que prestan ponen un montón de condiciones dificilísimas y complicadas. Entonces no deberíamos pedir esos préstamos. Lo peor se agravó ahora porque ya estaba todo listo para apenas hacer la ejecución y el gobierno se atrasó por razones que desconocemos. Don Alberto Castro de Guadalupe, buenas noches. Sí, buenas noches, don Carlos. Vea, el problema, así rápidamente, de Nicaragua y del MOP se parecen mucho, porque son problemas viejos en donde está involucrada gente que lo que les interesa es hacer negocio con el problema, eso es todo. Siempre es la misma carajada, gente sacando plata del problema. El problema con Nicaragua en este momento es Ortega, no son los nicaragüenses, que está aprovechando la situación para hacer mucho dinero con Pastora también ahí en la frontera norte. No son los nicaragüenses. Y el problema del MOP también, eso es otro problema viejo de empresas constructoras que han hecho negocios grandes durante los últimos 30 años y no les interesa resolverlo. Pero eso no es lo peor es que nosotros, los costarricenses, utilizamos a políticos que están metidos en política y que tienen que resolver ese problema y les preguntamos, y están metidos en el problema. Les decimos, eso está bien, y por supuesto que no sé si está perfecto, claro, porque se están llenando las bolsas, y uno queda de tonto haciendo esas preguntas. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Don Alberto dice unas cosas que son bastante válidas, y vea qué interesante, me acuerdo en la campaña política como los partidos del PAC fundamentalmente criticaban muchísimo el otorgamiento de algunos contratos a las empresas constructoras. Llegó el gobierno de Guillermo Solís y uno dijo, bueno, seguro es que van a buscar otras empresas constructoras, o van a hacer otro sistema. Pues resulta que son las mismas empresas constructoras. Y yo no digo que lo hagan bien o lo hagan mal, no entro en la discusión. Lo que digo yo es, ¿por qué se criticó en algún momento y al final tuvieron que trabajar con las mismas? Por una razón muy sencilla, son las únicas que hay. Así de sencillo, son las únicas que hay que tienen capacidad de enfrentar ese tipo de proyectos de alto nivel. Dice Eddie Men que el ministro del MOP está guardando la platica para su nuevo edificio. Recordémonos que se quedó sin edificio y sin platica, ¿va? Así que ojalá que no sea eso, sino que sea alguna otra razón. Y dice Guillermo Sancho, parece lógico, pero si viene otro aprendiz PAC no nos irá peor, dice, o sea, un poco en la tesis de que ya uno fue suficiente o no. Esa es una decisión, por supuesto, muy costarricense. Nos queda espacio para alguna llamadita más por ahí, 905-222-0000. Se nos está yendo ya el tiempo, el programa del día de hoy. Les agradecemos muchísimo a ustedes su participación. La pregunta era siempre sencilla, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con el gobierno? Para que un poquito la gente también escuche las autoridades del gobierno, que yo creo que en general las autoridades de este gobierno, como de cualquier otra gente de buena fe, que trata de hacer las cosas, algunos no lo hacen bien, no porque no quieran, sino a veces porque no pueden, otros porque el problema estructural del Estado lo impide, pero otros simplemente porque no sabían a qué llegaban. Don Bolívar Elizondo de San José, buenas noches. A don Roberto y un abrazo para don Rolando, esté donde esté. Hoy han participado personas que, verdad, cada uno en su punto es un tema difícil de discutir de acuerdo a la actualidad del país. Para no entrar en
si me como este presidente o el otro que pasó y el otro, para no hablar de los 40 últimos años que es donde Costa Rica ha venido hacia atrás. Yo quiero solamente entrar en una cosa, y es lo que yo le digo a la gente. Hoy nosotros tenemos que tener un nuevo lenguaje. Costa Rica se agotó institucionalmente, la burocracia lo ahogó. Entonces, por lo tanto, ya queremos, si es la tercera o cuarta o quinta república, no importa. Lo que sí necesitamos es una nueva constitución política, quitarle atribuciones a la sala cuarta, quitarle atribuciones a la Contraloría de la República, porque en este momento no se sabe si es la Contraloría la que manda, si es la sala cuarta la que manda, si es el presidente la que manda, o son los diputados. En este momento no se sabe ni quién manda. Entonces, en esa nueva constitución, que ya no haya más elecciones de presidente. No, cada uno de nosotros queremos tener un diputado en la Asamblea Legislativa. Entonces, mandemos los diputados que sean a la Asamblea Legislativa y que sean los diputados que vengan a elegir un primer ministro para que nos gobierne, para que dirija este país. Si ese primer ministro no funciona, los diputados tendrán la potestad de cortarle y nombrar otro. Pero de igual manera, para los diputados también que se le aplique la misma. Si no funcionan, van para afuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí hay propuestas concretas de don Bolívar, muchas de las cuales particularmente yo comparto, me parece que son base para un amplio debate. Doña María Brenes de San José, y la última llamada será don Gregory Trejos de Atillo. Buenas noches, doña María. Buenas noches, don Carlos. Don Carlos, hoy salió una lista en la extra y yo quisiera que usted me aclarara un poquito de qué es. ¿Son donantes o que le deben a ellos más bien? ¿Qué cuestión es? ¿Cuál lista, doña María? Perdón. ¿Cuál lista, doña María? Una lista que salió hoy en la extra, no sé si usted la habrá visto. No, señora, no la vi, no sé. Bueno, pues yo le recomiendo que la vea. ¿Y qué es la lista? No sé, hay unos nombres de empresas, periódicos, emisoras, que donaron o que les deben, no sé qué será. Entonces, a mí me gustaría que aclarara, porque si es que les deben, me parece que es una corrupción, porque, o sea, si fue que ellos le donaron a Liberación, pues ya imagínense en manos de quién estamos, periódicos, emisoras, empresas de autobús. Bueno, difícilmente sean donaciones porque eso se prohibió. Por lo menos en la última campaña electoral ya no era posible por el Código Electoral, porque solo personas físicas y no personas jurídicas, pero la verdad es que yo no he visto esa publicación. Pues yo le recomiendo que la lea, que la vea y que aclare la próxima semana de qué se trata. Vamos a verla con mucho gusto. Otra cosa, don Carlos, en el gobierno de Arias y de Chinchilla no mataban gente, tal vez como ahora no, pero sí mataban gente también. Es que ahora le están echando al gobierno la culpa hasta de la tronadera que hay en la tarde, ¿verdad? Cuando va a llover. Bueno, yo creo, doña María, que no es un tema de gobierno, es un tema de políticas de Estado. Hubo una propuesta política de lucha contra la criminalidad que se ha limitado. Yo creo que el ministro de Seguridad está haciendo un gran esfuerzo. Creo que ese es otro tema, al igual que el de Nicaragua, es un tema de política pública, donde todos tenemos que estar a la par del gobierno. Aquí el debate es que no podemos desconocerlo. El problema es que el presidente de la República lo desconoce, lo trata de obviar, trata de decir que no existe, que todo es mentiras, que todo es ampliar el tema. No, aquí tenemos que ponernos serios. Ya venía una política establecida, política que también está siguiendo el ministro de Seguridad, pero lo que yo siento es que no hay respaldo de otras autoridades. Igual lo sigue el Poder Judicial. Creo que hay un buen trabajo ahí, pero falta una decisión política, que es donde, digamos, uno puede criticar. Don Gregory Trejos de Atillo, buenas noches. Muy buenas noches, don Carlos. No quiero sonar homofóbico, pero aquí todo el mundo le está disparando a los pobres nicaragüenses. Entonces, observo lo siguiente. Aquí viene cualquier nicaragüense, trabaja 30 años arduamente y al final no puede comprarse ni una bicicleta. Sin embargo, provienen de ciertos países del sur y ciertas islas caribeñas, individuos que no han pasado ni un solo mes en este país y andan en un carro último modelo. Y a partir de la llegada de estos visitantes del sur, incrementaron los sicariatos y la droga. Estos hombres nunca fueron ingenieros ni abogados, etcétera, etcétera, y sus progresos económicos pasan desapercibidos.
Las cárceles aumentaron con costarricenses que se prestaron al negocio en escala pequeña, y los grandes importadores se pasean veniendo del sur libremente en este país. ¿No es eso muy cómico? Muchas gracias, don Carlos. Muchísimas gracias, nos deja, digamos, como la duda y la inquietud, y me parece un buen final del programa, porque preguntas como las suyas no las podemos contestar nosotros, que es un tema que por supuesto nos puede llevar a otro debate. A doña María quiero decirle que he revisado, por lo menos extra aquí, no veo nada de las listas, no sé de qué lista me estaba hablando, pero bueno, vamos a ver si en algún lado, yo incluso por eso me extrañé, porque le di vuelta hoy a los periódicos, como siempre los veo, y no vi nada de eso, pero bueno, déjeme revisarlo y ver qué le podemos responder o qué le podemos averiguar la próxima semana. Responder no, porque no tengo nada que ver con el tema, pero sí por lo menos averiguar y darle un criterio. Bueno, amigas y amigos, nos fuimos, ya llegó Marquitos y nos puso la línea específica, que se acabó la hora que Ortiga. Ojalá disfruten hoy y mañana. Estamos en Halloween, ¿verdad? Fiesta de brujas. Por supuesto, mucha gente opuesta a este tipo de festejos por razones religiosas o de visión, etcétera, pero en este momento debe haber muchos bares y restaurantes y casas repletos, todo el mundo uniformado para la fiesta de hoy y mañana. Nada más les decimos una cosa: por favor, tranquilidad. Por favor, manejen con el, ¿cómo se llamaba? El volante, el que maneja, el chofer designado, con toda la tranquilidad. Respeten, no tomen mucho, disfruten. Estos son aquí la gente critica que Halloween, no, la gente anda en fiesta y por eso se uniforma, pues no tiene ni la menor idea si están celebrando Día de Brujas o Día de Muertos ni nada por el estilo. Así que paz, paciencia, tranquilidad, que el fin de semana lo pasen muy bien, que disfruten. Mila Cuesta en Canal 2, Glenn Montero y Marquito Ramírez por Radio Monumental, Rigoberto González, María Pozo, Carlos Roversi y Rolando González. Nos despedimos y nos encontramos mañana el próximo lunes para seguir conversando con ustedes y darles este espacio para que ustedes opinen, siempre discrepando pero respetando, siempre abriendo espacios para que todas y todos ustedes tengan una ventana de democracia participativa a través de la radio, y de una radio tan importante como es Radio Monumental y Canal 2. Buenas noches. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.